Hola, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a dedicar este espacio a hablar de cómo tramitar, cómo lidiar con ese gran desafío que se nos viene a los colombianos, que tiene que ver con el perdón y la reconciliación en una etapa en la que entra el país, que es la de posconflicto. Para eso estamos con Leonel Narváez. Él es un sacerdote, es filósofo, es sociólogo, premiado por la UNESCO, que por cierto es el creador de otro producto de exportación de Colombia, que no solamente exporta flores y café, sino que, para sorpresa de muchos, exporta perdón y reconciliación. Padre, bienvenido. Muchas gracias, Claudia, qué alegría. Usted es creador de la Fundación para la Reconciliación y de las ESPERE, Escuelas de Perdón y Reconciliación. Lleva como 15 años Sí. Metido en esto. Háganos este resumen de cómo es que llega, cómo es que hace criollo a una metodología del perdón y cómo es que la exporta a muchas partes del mundo. Pues mira, Claudia, yo estaba en el Caguán antes, terminó el 2001 y el fracaso de las negociaciones, yo estuve colaborando, asesorando a uno de los negociadores, que era el obispo Augusto Castro, y yo me sentí muy fracasado porque supuestamente yo soy experto en negociación de conflictos y claro, eso fue un fracaso y me preguntaba qué faltó. Y fue ahí donde entonces, con la ayuda de otros expertos y de otras universidades, me puse a buscar y llegamos a que una buena respuesta para la resolución de los conflictos ignorada hasta ahora es una propuesta de cultura ciudadana o cultura política de perdón y de reconciliación. Y ahí fue donde acuñamos el acrónimo ESPERE, Escuelas de Perdón y Reconciliación. Nos estuvimos preguntando cómo democratizar, cómo popularizar una práctica que les llegará a muchos. Y como dices tú, hoy en día no solo está en Colombia, sino que hoy en día está en 18 países de Latinoamérica, 2 de Europa y 3 de África. ¿Cómo reciben en esos otros países, o mejor, cuáles son los países que están más abiertos a entender lo que significa el perdón y reconciliación y aplicarlo? Pues mira, yo me quedé impresionado. Yo estuve hace unos meses en Siria y ayudando a las personas y un grupo muy selecto, digamos, de entender cómo una guerra se sigue multiplicando por una cantidad de rabias, rencores, urgencias de venganza que cargamos los seres humanos después de una ofensa o de una violencia infligida sobre nosotros. Y a mí me impresionó muchísimo que en Siria, en medio de musulmanes, nuestra propuesta de perdón y reconciliación fuera bien entendida, bien aceptada y hoy en día multiplicándose también allá. O sea, ¿hay escuelas de perdón y reconciliación En Siria tenemos, Siria? sí, en Damasco. Made in Colombia. Made in Colombia, totally. Totally. Bueno, padre, sigamos por explicar lo que significa el perdón y la reconciliación, porque mucha gente, la sola palabra le produce urticaria y dice, la asocia inmediatamente con impunidad, con fracaso de la justicia, con debilidad. ¿Qué significa realmente el perdón? Claudia, déjame decirte que no es perdón. Perdón no es olvidar. Nadie puede olvidar y nadie debe olvidar. Segundo, perdón no es negar la justicia. La justicia debe seguir su rumbo. Tercero, perdón no es ir y abrazarse con el ofensor. Es incoherente, es casi imposible cuando uno carga un dolor tan grande. Y cuarto, perdón tampoco es negar el dolor tan grande que uno puede tener por una ofensa. Entonces, ¿qué es perdón? Mira, perdón es la limpieza del alma, la limpieza de una ofensa, de algo que te hicieron y tú mismo haces el esfuerzo para transformar una memoria que te queda posiblemente trabajada durante meses y años por esa ofensa, y cómo transformar una memoria ingrata en una memoria grata, en una memoria, digamos, en acción. Nosotros hablamos de memoria coagulada, que es dañina y es peligrosa, igual que los coágulos en el cuerpo. La memoria coagulada es perversa para nuestra salud, y la memoria en acción. La memoria en acción trae mucha salud. Entonces, perdón es la posibilidad de pasar de las ganas de venganza más bien al deseo de practicar la compasión, la bondad, la generosidad por el que nos ofendió. Esto parece paradójico e incluso pareciera cursi hablar de compasión o de bondad o de generosidad. Pero mira, está sucediendo en miles de personas, no solo en Colombia. Yo acabo de llegar ayer de Argentina. Está sucediendo incluso en países que todavía cargan la memoria
pesada de eventos que tuvieron, por ejemplo, en el caso de la dictadura de Videla en Argentina. Entonces, Pero, sí. Sí, pero perdóneme un momento. Entonces esto no tiene que ver con impunidad, o sea, es muy comprensible que personas que dicen haber perdonado porque ya no tienen un deseo de venganza ni una rabia primaria contra su victimario, digan, pero yo quiero que pague, yo quiero que vaya a la cárcel, o yo quiero que lo atrapen si es que está prófugo. Sí, la justicia hace su rumbo, hace su curso y la justicia decide qué se debe hacer. Entendiendo y recordando también que muchas veces no hay castigo que satisfaga a las personas por la ofensa que le hicieron. Nosotros quisiéramos que al otro se le aplicaran toda. El ojo por ojo. El ojo por ojo. Y si fuéramos en nuestro caso, de pronto pediríamos que fueran más suaves con nosotros, que digamos, la actitud normal de todos nosotros los seres humanos. Pero mira, los estudios demuestran que aunque se le imponga pena de muerte al ofensor, eso no queda satisfaciendo nuestros deseos de venganza. Queda todavía ese recuerdo, esa memoria coagulada, ese de estar repitiendo siempre lo mismo, lo que me hizo. Bueno, ya vamos a hablar entonces de cómo se llega a ese perdón, que es algo muy difícil, ¿no? Pero antes de eso quiero, porque también mucha gente lo confunde, ¿qué tiene que ver el perdón con la reconciliación? Si el perdón es una condición para la reconciliación, si son dos cosas paralelas, ¿cómo lo han encontrado ustedes en la Fundación? Primero que todo, como dijimos, es un beneficio para mí mismo, es un regalo. Yo lo llamo, es un aseo personal, una asepsia personal. El perdón es un spa para mí. En cambio, la reconciliación es un ejercicio de encontrarse con el ofensor. Ese es todavía mucho más difícil. Y posiblemente yo no conozco ningún caso. No puede haber reconciliación, encuentro con el otro, si antes tuvo un ejercicio de perdón en tu propio corazón, en tu propia vida. Entonces puede haber perdón sin reconciliación y te cuento, muchas veces es casi necesario que no haya reconciliación. Un papá, una niña que fue violada por su papá, uno le puede pedir a la niña que perdone por su salud, por su bienestar, por salir de ese coágulo, digamos, que le deja la ofensa, pero uno no le puede pedir a una niña que vuelva a ser revictimizada volviendo donde su papá que la violó. Hay casos en que tampoco es posible la reconciliación. Si a mí me mataron un familiar, las FARC, ¿quiénes son las FARC? Yo no me puedo reconciliar con un abstracto. Entonces, la reconciliación es importante, pero no es indispensable. O sea, lo deseable, por ejemplo, para el caso colombiano es que perdonemos, pero no necesariamente que nos reconciliemos. Mira, el perdón es un categórico, digamos, un imperativo categórico de la vida de cada uno. Si yo no me perdono, yo voy a estar mal toda la vida. Lo reconocen las personas que han cargado ofensas, que han cargado estos odios, rencores por años, se dan cuenta cómo perdieron el tiempo. El perdón es de hecho, cuando alguien perdona, uno le pregunta, ¿qué te sientes? Y la persona te dice que me quite un piano de encima, que me quite un peso enorme. Y es como una liberación. Mira, el que no perdona se queda eternamente víctima. Y el que perdona se vuelve victorioso. Es pasar de víctima a victorioso, ¿sí? Y nosotros acostumbramos a decir, mira, el perdón no cambia tu pasado, pero sí cambia tu futuro. Y tú te habilitas, gracias al perdón, a tener un futuro maravilloso. Si no perdonas, lo que pasa es que te inhabilitas en tu pasado. Bueno, vamos entonces a cómo se hace eso, porque muchas personas que han sido víctimas de algo, no necesariamente del conflicto armado, sino de tantas otras formas de violencia que experimentamos en Colombia, dicen, yo estoy listo, yo quiero perdonar, pero no lo puedo hacer, o sea, no me puedo sacar este dolor, esta rabia al corazón. O yo quiero perdonar, pero es que yo perdono, hay que empezar porque me pidan perdón. Entonces ahí cada quien tiene como unas condiciones, como unos tiempos. ¿Cómo se hace eso de la manera más efectiva según ese módulo, esos 10 módulos que ustedes crearon en la Fundación para llevar a la gente de la manito? Claro, mira, lo primero que hay que decir es que el perdón primero no puede depender de las excusas del ofensor. Yo no dependo de las excusas del ofensor para hacerme un bien a mí mismo. Yo, para hacerme mi aseo personal, mi asepsia, mi desinfectación, si así se dice. Y yo no necesito de las excusas del ofensor. Es un error condicionar mi perdón a la presentación de las excusas del ofensor. Ayuda, ¿sí? Sin duda que ayuda.
Pero lo primero que nosotros hacemos cuando una persona quiere comenzar un ejercicio de perdón es que primero que todo lo ponemos en unos grupos donde facilitamos encuentros de 3 personas. Y ese 3 es un equipo, digamos, ideal, porque se genera una triangulación neuronal, por lo cual las personas, presentando la historia de sus ofensas, ellos comienzan a hacer una transformación o una reinterpretación de su dolor, de su trauma. Y poco a poco, en estas 10, 11 sesiones, las personas van haciendo un giro narrativo que, como te digo, va desde la venganza empezando hasta la capacidad de practicar la bondad, la compasión, la generosidad por el otro. O sea, grupos de 3, primera son grupos cosa. de 3. Y luego. Y entonces las personas durante las 11 o 10 sesiones, 11, a veces lo hacemos 11, las personas van contando su historia. Y guiados por uno de los, digamos, de los expertos, de las personas que manejan, las preguntas van ayudándole a las personas a procesar el tema de su trauma, de su dolor. Entonces, por ejemplo, nosotros comenzamos un primer módulo, es que nos demos cuenta de la oscuridad en la que nos tiene una ofensa, el caos en que nos mantiene una ofensa, darse cuenta del caos, de las repercusiones incluso fisiológicas que ha tenido la ofensa. En mi indigestión, en mi sueño, en mi salud, no sé, en mi atención. Eso es muy importante. Incluso las relaciones con la familia, con los vecinos. De entender ese caos es fundamental. Segundo, es muy importante que la persona, habiendo visto ese caos, decida: yo voy a pasar a la luz. Quiero salir de esta oscuridad. Es decir, la ofensa te mantiene en un círculo del eterno retorno de lo mismo. Tú sales de ahí y comienzas a caminar hacia, digamos, encontrar alguna lucecita. Las personas comienzan a encontrar que haciendo una narrativa diferente de la ofensa y comenzando incluso a entender qué era lo que hacía, por qué el ofensor le hizo eso, todo esa narrativa le ayuda a procesar la suya. Padre, ¿qué rol juega el hecho de que el victimario o la victimaria vaya a la cárcel en facilitar el proceso de perdón de la víctima? Porque es que muchas personas también dicen: listo, yo lo quiero perdonar, yo me quiero quitar este dolor de encima, pero me da mucha rabia que ande por ahí suelto haciéndole lo mismo a otras personas, o me da mucha rabia que ande por ahí suelto riéndose de la sociedad, o que otros vean este ejemplo y digan: podemos podemos replicar estas acciones porque nadie nos castiga. Sí, como te digo, yo advierto que es importantísimo que la justicia haga su curso. Y sería fundamental, digamos, que la persona, si la llegaran a meter a la cárcel, pues que pague también por sus deudas. Pero lo más importante es entender que yo no puedo hacer depender mi bienestar, mi tranquilidad, de todo eso que pueda pasar. Entonces, yo a un cierto momento, y es un segundo o tercer paso, yo tengo que decidir perdonar. Y la decisión es fundamental. Y muchas veces nosotros a las víctimas les decimos: mira, tal y cual como un médico, si tuvieras un cáncer tú, el médico te dice: o te haces la cirugía o te la haces. Y a nosotros muchas víctimas nos agradecen de que las obliguemos, de que las empujemos a que hagan la decisión. La decisión es un paso fundamental en el proceso de perdonar. Y todo el mundo puede, no importa qué tipo de ofensa, porque uno se encuentra también, para una mujer que ha sido abusada por 3 tipos, es quizá mucho más difícil que para una persona que le robaron una parte de su fortuna, qué sé yo. ¿Todos pueden? Mira, hay personas que les cuesta muchísimo y piden: por favor, no me hagas decidir todavía. Y entonces uno simplemente le propone: mira, escoge una fecha, tu cumpleaños del año entrante, o tu fecha de matrimonio del año entrante. Eso. Y las personas entonces se ponen fechas para perdonar. Pero es muy importante que comiencen a hacer pasitos en una decisión de perdonar. Si las personas no deciden perdonar, se quedan eternamente atrapadas por la ofensa. A la fundación, ¿cuántas personas han llegado en estos 15 años que ustedes llevan funcionando? ¿Y de esa qué porcentaje usted lo ha logrado sacar adelante? Pues mira, estamos por semestre, nosotros este semestre tenemos 32.000 campesinos haciendo estos cursos.
en este momento, apoyados por el mismo, por el mismo gobierno, en este momento por el Ministerio de Educación. Estamos alfabetizando 32.000 campesinos en un proceso de aprender a leer y escribir perdonando. Son 290 horas en que aprenden a leer y escribir mientras hacen el proceso de perdón. Ya son 8 o 9 años que venimos haciendo esto, y lo más bonito es que no hay deserciones, cero deserción, sino que hay agregación. Se agrega el abuelo, la esposa, el... Y me llama la atención que también en esto, no sé si en estos cursos específicamente que usted está mencionando, pero en la fundación lo sé, hay también victimarios, o sea, no solamente van a aprender a perdonar y a reconciliarse los que han sido víctimas, sino quienes han sido victimarios. ¿Por qué? Mira, todo victimario en gran porcentaje ha sido también víctima. Y muchas veces el problema es que no logró precisamente procesar esa rabia y entonces cae en el deseo, en la urgencia de venganza, y de víctima se vuelve victimario. Tú vas a las cárceles y en las cárceles del mundo lo que encuentras es un montón de víctimas, víctimas de abandonos familiares, muchos problemas de abandono de la escuela, muchos problemas de abandono de la sociedad, de desempleo, de tantas cosas. Y entonces entender que toda víctima, que todo victimario fue víctima, es también uno de los momentos importantes para yo poderle perdonar, para yo tener bondad con él. Él no pudo tener educación, él no pudo tener empleo, él no pudo tener ciertos privilegios que yo tuve en la vida, y entonces la persona víctima comienza a entender al ofensor. Y yo pienso que ese es el proceso que han hecho las personas que han llegado, no sé, se me ocurre en este momento pensar en el gobernador, en el alcalde de Cali, Hermitage, ¿sí? Tú reportas en tu libro también ese caso, de que logra perdonar a los secuestradores, ¿sí? Él llegó a entenderlos. ¿Sí? Llegó a entender al ofensor y llegó a expresar su bondad y su generosidad para ellos, de tal forma que les dio empleo en su empresa. Padre, a este punto de cómo está la negociación de paz, mucha gente dice, bueno, sí, nos tragamos ese sapo, pero qué bueno sería oír a las FARC o a sus líderes con actos de perdón donde uno sienta que realmente están arrepentidos, que realmente saben que su lucha, si en algún momento fue legítima, quedó totalmente degradada y los llevó a cometer los peores crímenes, que están arrepentidos, que les duele eso, qué bueno sería verlos, y no los hemos visto y van 4 años de proceso. No sé si usted ha tenido la oportunidad de reunirse con las FARC, pero ¿cómo se puede entender que esos procesos, al menos en el caso de los líderes, sean tan lentos para llegar a ofrecer ese perdón? Yo te cuento, Claudia, lo tendrán que hacer y necesitarán hacerlo. Lo que pasa es que a ninguna persona cómplice de algunos crímenes se puede autoacusar antes de tiempo. Ellos van a pasar ahora por unos tribunales, ¿sí? Va a haber en Colombia un tribunal especial para ellos, y entonces acusarse antes de tiempo pues no les crea el ambiente seguro. Yo he sido compañeros en mi trabajo pastoral en el Caguán de algunos de ellos. Yo sé que ellos quieren pedir perdón a Colombia, solo que esperan el momento, digamos, en que ya hayan sido juzgados o condenados, o lo que sucediera en estos campos de concentración, digamos, de las guerrillas, para ellos hacer el reconocimiento. Mi esperanza, pero también yo creo que mi fe es que ellos van a expresar el terrible dolor que tienen por lo que les pasó. Yo quiero decirles, yo he participado en cárceles, al encuentro entre víctimas y los victimarios que están en las cárceles de los grupos de la UC, de las autodefensas. Yo, en unas 5 o 6 cárceles donde he estado, las AUC o los victimarios, digamos, han sido sinceros, honestos, yo espero no equivocarme, han sido sinceros y honestos en expresarles un profundo dolor, con frecuencia con llanto, a las personas. Hemos hablado aquí de víctimas y de victimarios, pero resulta que en Colombia son 8 millones de víctimas, un número que no creo que sean más de 100.000 en total de todas las épocas de violencia victimarios, o quizá un poco más, pero somos 48, 47 millones de colombianos. Eso quiere decir que hay como 39 o 38 que no hemos sido ni lo uno ni lo otro. No hemos sido víctimas directas y tampoco hemos sido victimarios. Y está el debate entre este gran grupo de colombianos, esta gran mayoría de, pues es que yo no los perdono. Y uno se pregunta, pero es que soy yo la que tengo que perdonar. O sea, si a mí no me violaron, si a mí no me desplazaron, si a mí no me asesinaron a un ser querido,
¿Cuál es mi rol en cuanto a perdón y reconciliación se refiere? Sí, mira, este es el tema de si el perdón es un tema público o es un tema privado. El perdón es un tema de salud pública. En Colombia tenemos que hacer el esfuerzo para que todas estas rabias y estos rencores que infectan, porque nada infecta como las rabias, no se le pase a los niños, a las generaciones que vienen, y ahí la importancia de educar en la escuela. Y sobre todo, pues a todos las personas que nos ven y nos escuchan, qué bonito que nosotros, aunque no hayamos sido víctimas, no nos dejemos infectar de las rabias y de los rencores que se nos pegan fácilmente. Nuestros cerebros son muy fáciles a dejarse capturar por el rencor de otros. Y entonces mi invitación es a que en lugar de que se nos salga ese cerebro arcaico, cavernario, qué bonito que nosotros pudiéramos hacer ese ascenso cultural, ascenso civilizatorio, para que nosotros entendamos que la venganza, el rencor no son buenos consejeros en nuestras vidas. Bueno, pero pensemos en una situación de una familia, un papá, una mamá, unos niños hablando en su casa después de ver un noticiero o hablando sobre si van a votar sí o no en el plebiscito. ¿Cómo se habla esto en familia para que los hijos que no han vivido el conflicto no hereden esos dolores o esos rencores o esas rabias o esas memorias de los papás que sí lo vivieron, incluso sin haber sido víctimas o victimarios? Claro, y los que hemos vivido la guerra, yo estaba sentado en esta misma silla el día 23 de junio, cuando a mí se me vinieron las lágrimas a un cierto momento, cuando yo vi que se estaban entregando los convenios, digamos, de entrega de armas. A mí me parece que los que hemos vivido la violencia no queremos nunca más volver a vivirla. Y a los niños, a los papás que tienen sus niños, decirles, mira, no podemos nosotros volver a caer en la solución armada de los conflictos. Y entonces lo que hay que decirle a los niños es, mira, es mucho mejor que tengamos 1% de paz que no que tengamos 80, 90 de guerra. Y entonces, aunque sea pequeñita, a ti niño, a ti niña, a todos nosotros nos toca ir alimentando esta semillita de la paz. Alimentar las semillas de la guerra es lo más perverso y dañino que nosotros podemos hacer. Padre, oírlo pues es muy inspirador, pero luego oír los casos, oír que realmente se puede, ya es pasar de la inspiración a casi el reto, ¿no? Si estas personas que vivieron esto lo pudieran hacer, ¿cómo no lo voy a poder hacer yo que no lo he vivido o que lo he vivido en otra escala y en otros tipos de hechos? Cuéntenos un par de historias de esas miles y miles que usted ha manejado en estos años que nos demuestren que sí es posible perdonar. Claudia, mira, yo solo quisiera contarte, yo llegué anoche de Buenos Aires, en Argentina, y está viva la memoria de la dictadura de los generales, de Videla, etcétera, y sobre todo el dolor de miles de víctimas todavía de desaparecidos, ¿sí? Las mamás de la Plaza de Mayo siguen diciendo ni perdón ni olvido. Y yo les dije en público, ustedes se están haciendo un daño a ustedes mismas. La persona que no perdona se queda víctima para toda la vida. El perdón sin negar la justicia. El perdón es un ejercicio de dejar el pasado para mirar al futuro. Y ustedes siguen mirando su pasado por el espejo retrovisor. Ustedes tienen que mirar es el futuro. Y entonces, cuando uno encuentra, no sé, yo tenía unas 800 personas que me escuchaban ayer, antier, que te dicen, sí, es que el perdón no es un tema político, el perdón es un tema personal, de mi bienestar personal, del bienestar de mi ciudad, del bienestar de mi país. Entonces, yo lo que más me daría pesar, Claudia, es que han pasado ya 30, 40 años de Argentina. Qué pesar que nosotros dentro de unos 20, 25 años, como es el caso de Sudáfrica, Salvador, Honduras, Ruanda, que no hayan podido lograr la paz porque siguieron cultivando las rabias y los rencores. Yo insisto, será muy importante que en Colombia creemos y sostengamos un aparato de justicia lo más bueno posible. Pero mientras tanto tenemos que hacer nosotros este ejercicio cultural, este ejercicio humano de procesar nuestras rabias y nuestros rencores.
Yo creo que le va a tocar volver, padre, porque es muy importante recordar estos mensajes. A veces se nos olvidan en medio de esas cotidianidades tan convulsionadas en las que la mayoría vivimos. Le agradezco que haya venido y gracias por su mensaje también. Gracias, Claudia, muy amable. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros.